Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Soy la doctora Yolanda Villaseñor. Esta mañana me toca hablarles de los estudios de imagen en el cáncer de mama. Agradezco a todo el comité organizador. Doctora Thanos, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias. Y bueno, empezamos. Buenos días a todos. Soy la doctora Yolanda Villaseñor Navarro. Estoy en el Instituto Nacional de Cancerología y es un gusto esta mañana estar con ustedes. Doctora Janet Thanos, muchísimas gracias por la invitación. Desde hace algunos años participamos en este congreso, gracias a todo tu comité, y vamos a dar inicio. El tema de esta charla es la imagenología en el cáncer de mama. Y como subtítulo, vamos a hablar del tamizaje clásico a las imágenes funcionales avanzadas. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Pues revisar los estudios clásicos, pero prácticamente vamos a hablar de 3 puntos claves. Un recordatorio del rol de los estudios clásicos. Se siguen usando, han caído en desuso, son obsoletos. ¿Cuáles son los avances más recientes o destacados haciendo énfasis en los estudios funcionales? ¿Y cómo integrar estas herramientas a la práctica diaria? Pues entonces, de ahí vamos a hablar de cuáles son las indicaciones y limitaciones actuales. No voy a hacer más que mención de lo actual en BIRATS, y para eso hay una charla. Después vamos a hablar de los avances más recientes en imagen, voy a tratar de convencerlos de la utilidad de la mastografía contrastada y cómo integrarla en nuestra práctica. Y por último, vamos a dejar una diapositiva para hablar de las aplicaciones avanzadas. No puedo iniciar sin decirles qué es lo más importante en la epidemiología de las enfermedades crónico-degenerativas, como es el caso del cáncer de mama. Primero, la alta incidencia global. Más de 20,000 casos al año en nuestro país, 8,000 muertes anuales. En nuestro país no es diferente a lo que pasa en países con economías más avanzadas, en donde su incidencia también va en aumento, pero su mortalidad ha disminuido. En México no pasa eso, y seguramente esto se debe a los diagnósticos tardíos que estamos haciendo. Recordar que aún no tenemos un programa de tamizaje estructurado, un tamizaje poblacional. El tamizaje que hacemos con mastografía es un tamizaje oportunista, en donde se nos ocurre que es octubre y hay que hacer una mastografía si es que las mujeres la hacen a partir de los 40 años. ¿Cuál es la importancia del tamizaje temprano? Bueno, el punto más destacado de todo esto es que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres del mundo y no somos la excepción en México. Y otra cosa que es importante que tenemos que destacar, hay pacientes que nos dicen, duele la mastografía, me están radiando, no detecta todas las lesiones, a veces me angustian diciendo que tengo algo y no tengo falsos positivos, etc. ¿Por qué es importante hacer una detección temprana y por qué yo digo sí a la mastografía? Porque la detección temprana va a impactar directamente en la sobrevida. Y esta sobrevida no nada más con muchos años más de vida, sino con calidad de vida. Ahora debemos de recordar también que el único método que está aprobado para la detección temprana es la mastografía. ¿Cuál es el reto actual para el uso estratégico de todas las tecnologías diferentes que tenemos a nuestra disposición? Porque recordemos, ¿por qué de repente decimos la mastografía es obsoleta? El ultrasonido ya no se usa. ¿Cuándo utilizar qué? Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, sigue siendo el cáncer más frecuente. Tenemos falsos positivos, falsos negativos. La mama densa nos está causando dolores de cabeza y es de lo que más hablamos, pero vuelvo a repetirles, sabemos que el diagnóstico temprano cambia el pronóstico de la enfermedad, reduce tratamientos agresivos y mejora, por supuesto, la supervivencia. La imagen, los estudios de imagen, no son un evento aislado. Estos van acompañando a la paciente desde que se llega como asintomática a hacerse una mastografía de tamizaje hasta la planeación terapéutica y el seguimiento. Entonces, los estudios de imagen van a acompañar a
partir del tamizaje hasta que la paciente fallezca o no haya mama que ya haya padecido un cáncer. Este es un ejemplo y es una línea del tiempo. Vean una gráfica en donde tenemos las X, las Y, y en esta gráfica tenemos el cáncer que es todavía subclínico, en donde los estudios estructurales o morfológicos, como es la mastografía y el ultrasonido, no pueden detectar la parte funcional o biológica, que es lo que ocurre con otro tipo de estudios, como es la resonancia magnética y la mastografía contrastal. Aquí tenemos todavía un cáncer, una etapa preclínica en donde la mujer llega asintomática, no se palpa nada, no tiene secreción por el pezón y llega a realizarse un estudio. Esta es una paciente de 45 años que llega por primera vez a hacerse una mastografía y en esta fase pues encontramos una mama que tiene todavía tejido glandular abundante, que hay calcificaciones característicamente benignas y que seguramente ya todos ustedes vieron lo que trae esta paciente en la mama izquierda, en una proyección CC, en donde a lo largo del tiempo la paciente deja de venir 2 años, tiene 45 años, a los 47 años se realiza esta mastografía. Esta fue dada como un BRAF 2, cambios benignos por las calcificaciones y que nunca dimos importancia seguramente a este pequeño nódulo que fue catalogado, fue descrito como un probable ganglio intramamario. Vean ustedes que no era un ganglio intramamario. A lo largo del tiempo hay un nódulo con especulación en su contorno, alta densidad, que está en el tercio retroglandular, pero además de vemos otro pequeño nódulo hablando de una enfermedad multicéntrica. Esto es lo que puede hacer la mastografía y es a lo que todos le tememos, esos falsos negativos, pero no por estudios como estos vamos a decir que no es útil. Recordar que la mastografía detecta la enfermedad cuando es curable. Yo pienso que si esta paciente hubiera venido no 2 años después, sino 1 año entre esta y esta, pudimos haber detectado un crecimiento probablemente mayor sin que hubiera multifocalidad. Y esta paciente en este momento ya tiene ganglios, lo que cambia, por supuesto, el pronóstico y el manejo terapéutico. Vuelvo a repetirles, y esto lo vamos a decir desde el principio hasta el fin. Hay clínicos, hay cirujanos, hay oncólogos que todavía nos dicen, si estamos en la era de la tecnología, ¿por qué seguimos torturando a las mujeres con esas mastografías? Seguimos exponiéndolas a radiación, seguimos exponiéndolas a estudios en donde los radiólogos no vemos lesiones incipientes, etc. Bueno, porque es el único método que ha demostrado que puede reducir la mortalidad, principalmente por la detección de microcalcificaciones, ya que es altamente sensible para esto, y entre el 60 y 70% de lo que vemos en la mujer asintomática pueden ser calcificaciones. Pero, ojo, a pesar de que la mastografía tiene una sensibilidad específica, y en este tipo de mamás, vean, tenemos calcificaciones vasculares, tenemos un pequeño nódulo que esto sí era un ganglio, este es un rizo vascular, tenemos otra mama con más tejido glandular, esta sería un patrón B en el BRAF 2013, la quinta edición. Este es en donde tenemos ya un patrón con mucho más tejido glandular y una mama completamente densa. Ojo, estas mamas nos dan dolor de cabeza porque pueden ocultar pequeñas lesiones y es cuando la sensibilidad de la mastografía puede bajar hasta en el 50%. Aquí podríamos tener entre el 85 y 95% de sensibilidad y ven que no los engaño. Nódulo pequeñito, ganglio intramamario, presencia de calcificaciones vasculares y no tiene nada más. Aquí también tenemos otra mujer, no es la misma, vean la cantidad de tejido glandular que tiene y en donde estamos viendo calcificaciones vasculares dispersas, algunos calcios puntiformes, algunos nódulos, unos calcios redondos, pequeños, de aspecto totalmente benigno. Otra mama con mucho más cantidad de tejido glandular, en donde ya se pueden ocultar lesiones pequeñas. Imagínense que esta lesión en este tipo de mama podría pasar inadvertida. Y en esta, pues seguramente no se va a ver. Y aquí es donde decimos que la sensibilidad para la detección de lesiones baja
de hasta un 50%. Entonces, ¿qué es lo nuevo, lo que estamos tratando de aclarar en este momento? Bueno, la mastografía sigue siendo la piedra angular en el tamizaje, en la evaluación de la mujer sana o asintomática. Es el único método que ha demostrado reducir la mortalidad en población en general. No es obsoleta y sigue siendo un método insustituible. ¿Qué quiere decir? Que aún en mujeres sintomáticas es el estudio basal. Obviamente va a depender de la edad y el tipo de cuadro clínico que presente el paciente. Pasamos entonces a la tomosíntesis. Hemos escuchado ahora a nuestros colegas no radiólogos que nos dicen, hazle una tomosíntesis, sin saber que la tomosíntesis es una herramienta que evolucionó de la mastografía digital o la mamografía digital. ¿Qué hace la tomosíntesis? Pues lo único que hace es reducir la superposición de tejido y nos va a ayudar en esas mamas densas. Recuerdo que cuando se lanza la tomosíntesis, una de las aplicaciones o las múltiples aplicaciones de la tomosíntesis decían, o las máximas en la tomosíntesis se decía, útil en mama densa, útil en pacientes premenopáusicas, que prácticamente era la misma mujer con mama densa. Les tengo aquí dos noticias. Recordar que la tomosíntesis lo que hace es tomar varios cortes en diferentes ángulos, varias fotografías en diferentes ángulos de la mama, y después la integra para formar una reconstrucción sintetizada o sintética que hoy está avalada que puede ser un sustituto de la 2D para disminuir las dosis de radiación. Puede caracterizar mejor las masas y las distorsiones, ni hablar, es utilísimo para ello. Hay distorsiones que no vemos a simple vista y con la tomosíntesis sí la vemos, pero con una gran limitante. Primero, sigue siendo una técnica estructural. No me gusta el término, pero ahora sí se traduce en la bibliografía que revisamos, en donde únicamente ve las características morfológicas, nódulos, calcios, distorsiones, asimetrías, pero no ve la parte funcional. En un momento vamos a hablar de ella. Y les voy a presentar el primer caso. Este caso es de 2022, poquito tiempo después de que estábamos saliendo de la crisis de la pandemia. Esta es una mujer de 54 años con factores de riesgo y ella es sintomática. Perdónenme, ella es sintomática. Esta mujer acude porque se palpa algo. Ya vieron qué es lo que se palpa la paciente. Traten de observar, vean siempre simetrías. Aquí la foto se me movió, discúlpenme, pero comparar siempre las mamas en espejo, porque eso nos va a ayudar muchísimo a poder identificar pequeñas alteraciones. Y aquí no voy a llevarlos a más, les voy a decir, porque probablemente no sea tan evidente, tenemos una zona de asimetría retroareolar derecha que obviamente no se ve en la mama izquierda y que aquí podríamos estarla viendo en este sitio y que no es característica de nada. Puede ser tejido, sí, a simple vista podrían ser vasos, ductos, pero hay que estudiarlos. Esta paciente tiene secreción a través del pezón. No es sanguinolenta, es una secreción serosa, pero tiene 6 meses de evolución. Y recordar lo que les dije, es una mujer con factores de riesgo, madre, hermana, con cáncer de mama, y a ella la radiaron porque tiene un cáncer de pulmón. Entonces, seguimos. Pido una disculpa porque, no, aquí está, ya está corriendo. Vean en los diferentes cortes de la tomosíntesis que tenemos una distorsión en este sitio. Dejen que siga corriendo y en un momento se las enseño, que corresponde con la imagen que veíamos. Vean, aquí hay una distorsión y aquí vemos una segunda distorsión. Déjenme ver si acá también corre. Vean la distorsión tan franca que a simple vista, voy a regresar la imagen para que vean que pues a simple vista no era evidente la lesión que estoy señalándoles. Y bueno,
Se trata de una distorsión de la arquitectura y que teníamos que seguir estudiando. Entonces, a esta paciente la llevamos a ultrasonido, pero antes de mostrarles la imagen de ultrasonido, quiero decirles cuáles son las aplicaciones del ultrasonido. Primero, recordarles que no es un estudio de tamizaje como tal, aunque hay varios artículos en la literatura en donde refieren que puede incrementar la detección hasta en un 15% en mujeres asintomáticas. Recordar que hoy el tamizaje es personalizado y que tenemos una revisión que hace el Colegio Americano de Radiología y hay unas guías en donde trae unas tablas complicadísimas en donde nos dice a quién hacerle qué como estudios complementarios. Revísenlas porque es muy interesante y se van a dar cuenta que en efecto se está personalizando el tamizaje también. No a todas las mujeres que tengan mama densa hay que hacerles ultra. Si la paciente tiene mama densa, no tiene factores de riesgo y no vemos aparentemente lesión, no se hace ultrasonido, no está indicado, mucho menos resonancia ni otros estudios. Si la paciente tiene mama densa y tiene factores de riesgo, como BRCA, bueno, la paciente no solo se le hace ultrasonido, sino que tiene que irse a un estudio funcional. Y esto marca la pauta, pero no es así en la población abierta. Esto incrementa los costos de tamizaje. Obviamente hay un montón de falsos positivos e incrementa el número de biopsias y la angustia de la paciente y todo esto. En esa búsqueda de ese 15%, entre el 7 y 15% que incrementa la detección, pues también vamos a tener muchísimo más biopsias innecesarias. Útil en mama densa y paciente joven, por supuesto. Esta es la aplicación más importante con la referencia que les estoy dando del Colegio Americano de Radiología, que es un suplemento en donde vemos los estudios complementarios. Fundamental el ultrasonido para guiar las biopsias. El 90 y tantos % de las biopsias de mama las hacemos guiadas por ultrasonido. Cuando yo escucho a la gente que dice, es que yo quiero una eutaxia porque no tengo con qué hacer biopsias, no se confundan. Entre el 4 y 7% de las biopsias son guiadas por estereotaxia, el resto se resuelve por ultrasonido. Y otra de las cosas que también tenemos con el ultrasonido, que es operador dependiente, que es bueno y malo. Para los expertos es muy bueno porque va a ir y hasta en la primera revisión, no en una segunda revisión, puede encontrar alteraciones. No así en manos no expertas y ojos no expertos, en donde pueden pasar desapercibidos incluso lesiones palpables. Y entonces, la misma paciente que les estoy mostrando, con mama derecha, con una lesión que se palpa, ella decía que palpaba indurada la mama, que ya vimos que corresponde con este sitio de distorsión, que ya lo vimos por tomosíntesis y que corresponde a una lesión, una distorsión central superior en tercio anterior de la mama derecha, con discreta retracción de la areola, y que vean lo que encontramos en el ultrasonido. Cuando vemos este tipo de mamas, decimos que qué bueno que me toca una mama grasa y no una densa. Pues imagínense que también hay que estudiarlas también como estudiamos la mama densa. Y recordar que las lesiones retrovirales es el segundo sitio más frecuente de lesiones en la mama. Y ver, tenemos una lesión no masa, irregular, hipoecoica, heterogénea, con un halo, que es lo nuevo del BIRATS, un halo ecogénico, que pues orienta a sospechar que está pasando esto, que hay algo, que tenemos una lesión de características de sospecha y que debe ser biopsiado. Ahora, unas simples palabras de BIRATS. No pretendo hablar de ello, para ello hay una charla. Únicamente les voy a decir, recordarles para qué sirve el BIRATS. Es una estandarización. Esto nos hace que hablemos un lenguaje común. En esta paciente con esa lesión, imagínense que no se palpara y que al final del día tuviéramos que orientar al médico, al clínico, diciéndole que hay una lesión en la mama derecha, sin especificar qué tipo de lesión, cuánto mide, dónde está y qué sugerimos que se haga. Estamos hablando de algo en donde no ayudamos, no contribuimos en este equipo multidisciplinario para el manejo de esta paciente.
Entonces, se habla un lenguaje común entre los colegas radiólogos, pero también hablamos un lenguaje común con el médico tratante de las mujeres. Nos va a servir para una guía de decisiones clínicas y de seguimiento. Si decimos que se trata de un BIRATS 4, como es el caso, un BIRATS 5, como es el caso anterior, ¿qué tenemos que hacer con esta paciente? Bueno, 4 o 5 sabemos que se tiene que ir a una biopsia y en nuestra conclusión decimos que se trata de una lesión de sospecha, hablamos del grado de sospecha y sugerimos la biopsia. Y una biopsia guiada por ultrasonido porque es donde mejor la vemos. Es clave también para estandarizar la calidad de los programas. ¿Qué dice el BIRATS nuevo? ¿En qué nos ayuda? Bueno, pues primero en estandarizar el lenguaje de los reportes, pero vean que cambió y ahora ya no se llama Atlas, desde el nombre ha cambiado, ahora es un manual y es la versión 2025-2025. De Atlas cambia a manual debido a su magnitud y al tamaño de lo que se está revisando. Y bueno, pues una vez que tenemos esto, todo lo comparamos con la quinta edición, con la del 2013, y hablamos, lo nuevo viene, por ejemplo, esto de asimetría en desarrollo, se elimina en esta nueva versión, y el descriptor se va a ajustar a asimetría, no en desarrollo, entra en el lenguaje de las asimetrías, y ahí se van a tomar decisiones de qué sugerimos que se haga. El microlobulado deja de existir y se regresa al lobulado. Aquí todavía tenemos la discusión de si es útil haberlo quitado o no. Se introduce el concepto de lesión no masa, la de halo hiperecogénico, etc. Esto, vuelvo a repetirles, es tema de otra charla, pero sí es importante que conozcamos lo nuevo, porque además integra la parte de radiología, los hallazgos de imagen, con la parte clínica de la paciente para poder emitir una sugerencia y un probable diagnóstico. En cuanto a la resonancia magnética, todos sabemos que es un estudio funcional. La resonancia magnética evalúa la angiogénesis tumoral. Recordar que las lesiones malignas se caracterizan por la angiogénesis, que no es otra cosa que formación de vasos por estímulos de diferentes factores que estimulan a que se formen nuevos vasos aberrantes, desorganizados y que tienen una fragilidad y que van a ser depósitos, extravasaciones dentro de la tumoración. Eso es lo que va a detectar la resonancia magnética. Incluso antes de la formación de los tumores podemos ver este tipo de cambios biológicos o cambios funcionales en la mama y es altamente sensible. Ojo, tiene limitada especificidad y de ahí el riesgo de tener falsos positivos e incrementar el número de biopsias. Está indicado para mujer sana con alto riesgo, está indicada para la estadificación de tumores, pero una de las grandes limitantes de la resonancia es el costo, el tiempo y el acceso. ¿Cuántos de ustedes tienen acceso ilimitado a las resonancias magnéticas en sus centros de trabajo? Ni en los centros privados se ocupa una resonancia como lo hace la doctora Kuhl en Alemania para mama, porque son equipos diseñados a muchas patologías y que nos limita su uso para mama. Mismo caso que les he presentado, vean el refuerzo que estamos viendo en la mama derecha, en donde vemos toda la extensión de la lesión por la captación del contraste a este nivel. ¿Cuáles son las limitaciones actuales de la resonancia magnética? Como les dije, al haber poca accesibilidad, porque tampoco hay tantos resonadores en el país, y los que hay no todos tienen antenas específicas para mama, y los que tienen antenas específicas no siempre cuentan con un radiólogo especialista en mama y en resonancia, y esto hace listas de espera prolongadas. Imagínense que tengamos nosotros a una paciente a la que llegó al tamizaje, y del tamizaje al diagnóstico tardamos un periodo determinado. En nuestro país puede llegar a ser hasta de 8 semanas.
le hacemos la biopsia y nos dicen que se trata de un cáncer y que le hacemos inmunohistoquímica y resulta que ya nos dicen qué tipo molecular, qué tipo molecular estamos hablando, pero queremos estadificar este tumor. Hay una lesión, es bilateral, multicéntrica, etcétera, y no podemos hacerlo porque hay una lista de espera prolongada. Recordar que el tiempo es oro para el pronóstico de estas pacientes, es vida para estas pacientes. Si estamos esperando entonces un par de meses, que es lo que tardamos en nuestro hospital en darles una cita a un paciente que llega para esta edificación, pues cuando llegue a tratamiento, de ser probablemente una etapa clínica temprana, se convierte en una localmente avanzada. Su uso como estudio pues puede ser confirmatorio, pero la realidad, si ya tenemos la biopsia, no nos va a ayudar. Recordar que aun cuando tengamos una resonancia positiva, el estudio para confirmar y a ciencia cierta, fehacientemente, que se trata de un cáncer, es el estudio histopatológico. Retraso en decisiones terapéuticas, como les comentaba, y tenemos una necesidad de alternativas oportunas. Entonces, de ahí que la doctora Kuhl en múltiples publicaciones ha lanzado lo más actual, que fue la resonancia FAST, la resonancia abreviada, que son con tiempos acortados y que reducen el tiempo en que se hace toda la exploración y que hoy dura 3 minutos aproximadamente, y que permite tener mayor accesibilidad por los cortos tiempos y, por supuesto, los protocolos ultrafast. En estas imágenes funcionales existen paradigmas. Todo mundo quisiera tener, antes de que hiciéramos una mastografía o un ultrasonido, que son estudios anatómicos o estructurales, pues ver cómo estamos, ¿no? Un estudio con cambios biológicos para ver la angiogénesis de los tumores y verlos más pequeñitos, ver hacia dónde se extienden, etcétera. Pero la transición a estos estudios tiene un alto costo. Y para ello, uno de los nuevos grandes avances es la implementación, no el desarrollo de la mastografía con contraste. El desarrollo ya tiene algunos años, pero la implementación nos ha costado mucho trabajo. En países desarrollados no costó tanto trabajo porque han visto las ventajas, pero también tienen más accesibilidad a una resonancia magnética. Recordar que es una alternativa. La contrastada, la mastografía contrastada, es una alternativa más económica que la resonancia, pero no es en lugar de si tuviéramos la opción de hacer una resonancia. Nos ayuda principalmente a identificar lesiones invasoras por la vascularidad que presentan los tumores de los que les hablé. Esto se hace con un mastógrafo digital. Debe de tener un software que nos permita hacer 2 disparos, uno de alta energía y otro de baja energía, con la aplicación de contraste ayudado no iónico por vía periférica, en donde vamos a ver el realce de los tumores con el principio que utiliza la resonancia magnética. Les muestro las imágenes, alta energía, baja energía y la imagen en donde se hace la sustracción, que no es una sustracción, sino que es un análisis de todo lo que se está encontrando, y lo que estamos viendo es prácticamente nada más el yodo dentro de la lesión. Y vean, aunque las imágenes no son tan bonitas, podemos ver cómo está la vascularidad de ese tumor y cómo se está llenando. Y esto no es nada más que el contraste que entró dentro de esta lesión y nos ayuda para delimitar el tamaño, para ver multifocalidad, multicentricidad y evaluar respuesta a tratamiento. Cuando hablamos de mastografía contrastada versus resonancia, vemos que ambas tienen una sensibilidad muy semejante para las lesiones invasoras. Sabemos que existen grandes limitantes para las lesiones in situ y no tienen ninguna indicación en este momento.
¿Por qué? Porque no nos ayuda, todavía no está, no se han hecho grandes estudios para evaluar la utilidad en poblaciones de la mastografía contrastada, su utilidad como la resonancia magnética en población de alto riesgo en mujeres asintomáticas, pero para el cáncer invasor la sensibilidad es comparable, pero hay varios artículos que reportan que tiene una mayor especificidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene menos falsos positivos, entonces optimiza el estudio para estas pacientes. Su tiempo de adquisición es menor y por lo tanto también los costos, porque se ocupa un mastógrafo y no un resonador, y por supuesto hay mayor accesibilidad. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas? Ya lo decía hace un momento, no reemplaza a la resonancia magnética cuando ésta se pueda hacer. Si existe la oportunidad de la resonancia, siempre es mejor y principalmente les voy a decir por qué. Una de las grandes limitantes de la mastografía, contrastada o no, es la axila. Y recordar que la estadificación de los tumores tiene mucho que ver con la evaluación de ganglios, ganglios sobre la axila. Indicaciones, bueno, mamas densas con sospecha persistente, ¿qué quiere decir? Veo algo en la mama densa, le hago un ultrasonido, veo algo que no es concluyente, veo una lesión probablemente no masa, pongo Doppler y hay vascularidad asociada, incrementada, y es una paciente de alto riesgo, es una candidata para una mastografía contrastada. Cuando la paciente me dice me palpo y no encuentro, también podría ser otra de las indicaciones de la contrastada. Evaluación de extensión cuando la resonancia no es oportuna, o sea, no contamos con el acceso a una resonancia. Es recordar, no es un reemplazo, pero es una opción más económica. Y el seguimiento con antecedentes personales de cáncer, que, vuelvo a repetir, seguimos en estudio, aunque ya hay varios reportes en la literatura en donde aquellas pacientes principalmente portadoras de BRCA1 y BRCA2 se podrían ver beneficiadas. Un ejemplo de lo que vemos en la SEM, mama derecha con una gran carga tumoral. Se trata de una paciente joven que, bueno, no tengo que describir, tiene múltiples nódulos, tiene un conglomerado ganglionar, hay cambios en la piel. ¿Por qué hacemos una mastografía contrastada? Bueno, pues prácticamente la hacemos para tener un estudio basal y poder evaluar respuesta a tratamiento, para estratificar, ver cómo se encuentra, si no hay nada hacia los cuadrantes internos que aparentemente no se veía. Aquí están tomados pues, prácticamente los cuadrantes superiores y no vemos nada hacia los cuadrantes inferiores, pero podemos evaluar el conglomerado ganglionar y podemos seguir a esta paciente cuando se da neoadyuvancia, como es el caso de esta paciente, y ver la respuesta a tratamiento. Entonces, aquí en conclusión, ¿dónde entra la SEM o la mastografía contrastada? ¿Cuál es la ruta diagnóstica que se sugiere en la literatura? Lo primero, recordar que la mastografía digital con tomosíntesis es un estudio de base. La utilidad de la tomosíntesis es que incrementa la detección de lesiones que pueden estar enmascaradas en mama densa, aunque mama densa siempre va a ser, si existe la sospecha o el riesgo, un ultrasonido dirigido, pero esto incrementa la detección hasta en un 7%, no más, y una realidad es mama densa, se va a ultrasonido, si se requiere, pero para lo que sí es muy útil, disminuye el rellamado. Si no contamos con tomosíntesis, las proyecciones adicionales nos pueden sustituir a la tomosíntesis. Recordar que cuando hacemos proyecciones adicionales o mastografía digital con tomosíntesis, estamos incrementando la dosis de radiación a pesar de que esté en rangos permitidos. Por eso hablamos de la sintetizada, en donde no se hace un predisparo para la 2D y únicamente se hace una reconstrucción a través de la computadora de todos esos cortes o todas esas tomas, esas proyecciones que hace la tomosíntesis para poder tener un estudio inicial en mujeres tanto asintomáticas como sintomáticas. De aquí que sigue, tenemos sospecha, encontramos algo, mastografía positiva o de sospecha, se va a ultrasonido dirigido.
El ultrasonido tiene un hallazgo que puede ser nódulos, pueden verse lesiones no masa, etcétera, ¿no? O calcificaciones cuando son muy abundantes y tienen características de sospecha. Bueno, vamos a una biopsia guiada por imagen y de ahí, si queremos hacer una estadificación, principalmente porque va a tratarse de una paciente que va a un tratamiento conservador, tenemos que hacer alguna de estas técnicas, implementar alguna de estas técnicas, como puede ser la contrastada, como un puente previo a la resonancia. Esto es una de las recomendaciones de la literatura y de nosotros que lo hacemos. Los centros que estamos haciendo esto, estamos recomendando hacer la mastografía contrastada previo a la resonancia porque en la mayoría de las ocasiones nos quedamos con la contrastada sin tener que ocupar la resonancia magnética. Recordar que debemos de tener la seguridad para el paciente. Recordar que con la contrastada pues incrementa la dosis aún y cuando es aceptable. Hay riesgo con el contraste, aunque es bajo, pero hay que tener protocolos para reducir los efectos adversos y hay que valorar beneficio contra riesgo cuando usamos contraste en pacientes en quienes queremos. Muy bien, y ya para finalizar, unas palabras acerca de la inteligencia artificial en imagen. La IA está en boga y realmente viene a contribuir, no a sustituirnos, a contribuir con nuestro trabajo diario desde varios ángulos, desde varios sitios, desde la predicción temprana de riesgos. Les quiero decir que tenemos varios trabajos aquí en el instituto en donde estamos evaluando, midiendo la densidad mamaria y estamos concluyendo con una tesis en donde las mujeres con cáncer tienen un número mayor de densidad que las mujeres que no tienen cáncer. Y esto, bueno, está dicho en la literatura, pero da la puerta para varios trabajos de investigación adicionales que nos van a permitir conocer mucho más allá de lo que ve nuestro ojo. Obviamente, también nos va a ayudar a incrementar la densidad siempre y cuando lo ocupemos como un apoyo a la lectura diagnóstica. En cuanto a la reducción de carga de trabajo, puede que sea cierto si quitamos al segundo lector en la mastografía de tamizaje y la dejamos el primer lector, el radiólogo, y una segunda revisión por la IA. En la estandarización de la calidad, en donde podemos revisar el trabajo que hicimos, que cumpla con los criterios del ACR, para que realmente podamos estar entregando un trabajo de calidad. Y siempre recordar que la IA no sustituye al radiólogo, es una ayuda al mismo, contribuye en el trabajo diario y nos facilita un tanto la dinámica de nuestro trabajo, optimizando los flujos de nuestra actividad diaria. ¿Qué viene? Bueno, pues existe, a manera de resumen, decirles que lo que no es la tendencia futura, es lo que ya estamos haciendo y hacia dónde vamos. Primero que nada, tengo que decirles que en cuanto a tamizaje, la imagenología o los estudios de tamizaje personalizados es lo que tenemos que hacer. No hacer mastografías a partir de los 40, cada año, cada 2 años, de manera general. Hay que personalizar a cada una de las mujeres y ver cuál es su riesgo, si es un riesgo promedio, si es un riesgo medio o es un riesgo alto, para saber cómo vamos a tamizarlas y optimizar los recursos con los que contamos. Menos estudios innecesarios, no podemos hacer a toda mujer que vaya a hacerse que tenga cáncer, no le podemos hacer a todas una resonancia magnética para estadificación o para evaluar respuestas a tratamiento. Realmente existen otras alternativas que son mucho más útiles en nuestro medio y principalmente en la medicina pública. Tenemos mayores oportunidades diagnósticas. ¿A qué me refiero? Una vez que tenemos una mastografía sospechosa, debemos de llevar a
hacer una revisión exhaustiva con la mastografía, la tomosíntesis, de ahí al ultrasonido sospechoso, biopsia y terminar con la estadificación y el seguimiento de los pacientes. Y por supuesto integrar toda esta tecnología a nuestra práctica diaria. ¿Qué debemos de llevarnos a casa? Que la mastografía no es obsoleta, sigue siendo la base para el estudio de la mama, tanto detección como diagnóstica, obviamente personalizando a cada una de las mujeres que atendemos. En cuanto a la tomosíntesis, es una ayuda que va a dar un incremento en la sensibilidad de la mastografía, principalmente en aquellas mamas densas, y nos va a ayudar para la caracterización de las lesiones, así como la disminución de rellamados en tamizaje. La resonancia pues, es un método que sabemos que es funcional y que nos ayuda porque muchas veces antes de que tengamos el nódulo vamos a tener cambios en la resonancia que nos van a indicar que algo está pasando, pero siempre y cuando tengamos indicaciones puntuales, sepamos cómo la debemos de hacer y recordar que existen protocolos cuando las mujeres tienen alto riesgo y sí o sí debemos de hacer una resonancia o debemos de hacer sí o sí para la evaluación de la extensión y las respuestas a tratamientos. Tenemos protocolos determinados para aplicarse a cada una de esas mujeres. Y por último, recordarles que la mastografía contrastada es un método que debemos de implementar en nuestra práctica diaria y que nos va a servir tanto para ayudarnos con la mastografía, con tomosíntesis, antes de la resonancia magnética, y que en muchas ocasiones, en un alto porcentaje de las ocasiones, nos va a evitar hacer resonancias innecesarias. Y bueno, quiero dejarles nada más que el valor de la imagen no está solo en la sensibilidad, sino en la oportunidad para atender con tiempos claros a nuestras pacientes. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Tienen mi mail. Muchísimas gracias y hasta pronto.